Poco a poco os vamos contando diferentes trucos y técnicas para renovar diversos muebles en casa. En esta ocasión vamos a hablar de una silla antigua, porque entre otras cosas nos habéis preguntado mucho sobre cómo cambiar el color de una tapicería usando pintura. Lo que vamos a hacer va a ser proponeros en 3 vídeos diferentes los pasos para renovar una silla de este tipo, que es bastante frecuente que tengamos en casa, sillas con la estructura de madera pero con un tapizado que ya está un poco pasado de moda. Lo que vamos a hacer en el primer vídeo es contaros cómo cambiar el color de la estructura de madera. Después, en el segundo vídeo, os explicaremos cómo cambiar el color de la tapicería empleando pintura de tiza o chalk paint. Y por último, vamos a personalizar esa tapicería que hemos cambiado de color empleando sublimación para algodón. Comenzamos con el cambio de color de la estructura de madera. Podemos emplear diferentes productos en función de los pasos que vayamos a dar. Si queremos saltarnos el lijado de la madera, podemos emplear imprimación. Sobre este producto ya hemos hablado en diferentes ocasiones. Es una pintura que empleamos como base, la aplicamos directamente sobre la madera, el metal o el cristal, y una vez que ya está seca la imprimación podemos pintar con cualquier tipo de pintura, tanto de base agua como de base disolvente. En este caso lo que vamos a hacer va a ser primero lijar bien la estructura de madera, y una vez que ya hemos lijado toda la madera vamos a pintar con pintura de tiza, con chalk paint. Vamos a dar un par de capas y vamos a lijar entre capa y capa para conseguir que la superficie quede lisa. En este caso vamos a emplear por un lado la lija para preparar la superficie y después para lijar entre capa y capa de color para conseguir retirar las posibles marcas de brocha, y vamos a aplicar pintura de tiza o chalk paint. Así vamos a conseguir un acabado ultra mate y un efecto vintage en esta silla de madera que vamos a recuperar. Para proteger la silla, para proteger las capas de color que hemos aplicado, podemos emplear cera o barniz. Como es una silla, tenemos que tener en cuenta que va a tener bastante uso, bastante roce, sobre todo en la parte de abajo, en las patas, y por eso preferimos aplicar barniz, que normalmente suele dar un acabado más duro y hace que la pintura sea más difícil que se levante con el uso cotidiano. Así que para cambiar el color de nuestras sillas de madera solo vamos a necesitar lijas, pintura de tiza y barniz. Si queremos incorporar algún efecto envejecido, podemos emplear ceras con colores para aplicarlas en algunas zonas y así acentuar ese efecto vintage en nuestras sillas de madera, pero no es necesario. Con solo 3 materiales conseguimos cambiar por completo el aspecto de nuestras sillas. ¿Por qué tenemos que lijar la madera aunque vayamos a utilizar la pintura de tiza, que es una pintura que tiene una gran capacidad de agarre? Lijamos la madera por 2 motivos. El primero, porque vamos a facilitar que ese agarre sea aún mayor, es decir, que la pintura no se levante con facilidad sobre la madera barnizada en la que estamos pintando, y porque además, si vemos que el barniz que han empleado, el barniz antiguo, tiene un color muy oscuro, puede contaminar la pintura de tiza que vayamos a aplicar. Si el color es muy oscuro, va a teñir la pintura de tiza, lo que se denomina el efecto sangrado, y los colores que son muy claros se pueden transformar en colores ocres o incluso rosados. Simplemente pasando la lija nos aseguramos de que evitamos esos 2 problemas. Por un lado vamos a conseguir que el color de pintura de tiza que apliquemos sea exactamente el mismo, que no varíe una vez que lo hemos aplicado sobre la madera, y además vamos a mejorar el agarre y por lo tanto la pintura no se va a levantar con facilidad.
Nos habéis preguntado muchas veces si podemos añadir agua a la pintura de tiza. La pintura de tiza suele ser bastante densa. En función de las diferentes marcas nos encontramos productos más o menos densos y siempre podemos añadir agua para conseguir que sea una pintura más fluida y que la brocha corra mejor sobre la madera. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos añadiendo agua a la pintura de tiza, estamos haciendo una pintura cada vez menos densa y por lo tanto va a cubrir menos sobre la silla que estamos transformando. Tenemos que tener en cuenta además que cuando añadamos ese agua en la pintura es recomendable hacerlo fuera del bote original de la Chalpaint, porque si nos sobra pintura y hemos añadido agua al bote, va a hacer que el proceso de secado de la pintura se vaya acelerando. Así que vamos a sacar la pintura del bote, vamos a añadir agua, removemos bien con la brocha y ya podemos aplicar la Chalpaint o pintura de tiza sobre nuestra silla. Aplicamos la primera capa de color de pintura de tiza con la ayuda de la brocha. Una vez que la pintura está seca, vamos a pasar una lija de grano fino. Es importante que vayamos lijando las capas de color según las vamos aplicando, porque es muy frecuente que vayamos dejando marcas con la brocha y si vamos sumando capas y capas de pintura, al final va a ser muy difícil que el acabado sea liso. Nos vamos a encontrar con un acabado lleno de irregularidades y de relieves. Así que vamos a ir pasando la lija de grano fino con mucho cuidado para no levantar la capa de color. Sobre el acabado en muebles que tienen mucho uso en puertas o en sillas, os recomendamos barnizar, ya que el barniz siempre nos va a proporcionar un acabado más duradero. Normalmente con la cera vamos a conseguir un efecto vintage en nuestros muebles, un efecto envejecido, pero vamos a tener que volver a repetir el proceso. Una vez que hemos acabado nuestro proyecto, normalmente tenemos que volver a encerar cuando pasa un año y medio. En el caso del barniz no tenemos por qué hacerlo. Sobre si podemos o no combinar la cera y el barniz, podemos hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta algunos trucos para conseguir un buen acabado. Podemos aplicar la cera, dar ese efecto envejecido sobre nuestros muebles, pero tenemos que dejar que la pintura o la madera chupe muy bien la cera para aplicar después el barniz. Si aplicamos directamente la capa de barniz, como está la cera, va a actuar como si fuera una especie de aceite que va a repeler la capa de barniz y que va a evitar que agarre. Así que os recomendamos que enceréis, que dejéis al menos 2 o 3 semanas que la pintura y la madera chupe bien la cera, pasamos un paño, limpiamos bien la superficie y entonces podemos aplicar el barniz. Si buscamos un pequeño efecto envejecido en algunas zonas de las patas o en las esquinas, podemos emplear la cera de color marrón, ya que en este caso hemos empleado una pintura de color muy claro, o podemos también incluso utilizar el betún de Judea. Vamos a ir aplicando, dando pequeños toquecitos de color y así conseguimos un efecto envejecido desgastado que sea natural.
Con lija, con pintura de tiza y con barniz hemos conseguido renovar el aspecto de nuestra silla de madera. En el siguiente vídeo os contaremos cómo hemos empleado la pintura de tiza o chalk paint para cambiar el aspecto de la tapicería de una forma rápida y sencilla. Podemos pintar con la pintura de tiza cualquier tipo de tela y os mostraremos el resultado. Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario, decirnos qué os ha parecido este proyecto y por supuesto podéis ver todos los pasos en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es.